Permítame grabar para los chicos que Que no no se han pueden entrar. conectado y que se va. Bueno, me imagino que a lo mejor se conectan en el transcurso de la sesión. Vamos a grabarla. Muy bien, entonces, pues bienvenida. Vamos a trabajar con estos chicos. Ya es como dijimos, ayer trabajamos con nuestra compañera Judith. Va a ser el último sprint que le estamos dando para cerrar con broche de oro y que su evaluación de este fin de semana, pues ya vayan lo mejor fortalecidos. Entonces, pues te cedo los micrófonos, te cedo la batuta. Adelante. Gracias. Bueno, pues el tema que queremos reforzar con ustedes es inclusión y atención a la diversidad. Es un tema que además les va a servir muchísimo en su práctica porque hay una problemática que es generalizada en nuestro, déjenme comparto, una problemática generalizada pues que tiene que ver con nuestro comportamiento como sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, nos señala educación inclusiva con equidad, interculturalidad y de excelencia, así como decimos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué significa todo eso como principios de la nueva escuela mexicana? Son principios filosóficos, son principios éticos que nos dicen cómo actuar. Entonces, como docentes nos tenemos que apropiar de estas ideas porque a veces pensamos que alguien más es el que va a hacer esa educación de excelencia. Y decimos es que el gobierno no da recursos, que el gobierno no. Pero fíjense, para que la educación sea de excelencia tiene que tener estas características de ser inclusiva, con equidad, intercultural, que atienda a la diversidad, que es una característica de la humanidad. Y eso solamente lo podemos hacer el colectivo docente en el aula con la forma en que trabajamos cotidianamente. Entonces, esa concepción de la educación que promueve la transformación de la sociedad se derivó con el actual gobierno en la propuesta de construir la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana no es algo que esté en algún lado, sino que se tiene que construir con la participación de todos. Y la idea es que a lo largo de ese periodo de escolaridad, desde que nacen, cuando se pueden incorporar a la educación inicial hasta los 23 años que terminen una carrera universitaria, se logre darles esa educación bajo ese concepto de educación para toda la vida, de aprender a aprender, de saberse sujetos de aprendizaje constante, de adaptarse a los cambios. Todo eso no puede lograrse si no se hace desde la base, donde cuando el sujeto sabe que tiene que enfrentarse a una serie de circunstancias y que la posibilidad de lograr la transformación no solo de él, sino de su entorno pequeño en el que convive, la familia, la comunidad, en donde él está cohabitando con otros y la posibilidad de transformar incluso el país y el mundo. Por ejemplo, para lograr una conciencia de la solidaridad internacional, la conciencia de la ecológica y de sustentabilidad de nuestro planeta, la conciencia del respeto al derecho de los demás. Todo eso solo se logra con educación. La educación es la única herramienta, dijo eso Paulo Freire, capaz de transformar al mundo. Y nosotros los docentes somos los encargados de eso, de aterrizar. Entonces, un propósito que tiene la nueva escuela mexicana es ese compromiso que está no solamente en nuestro país, sino suscrito por la UNESCO de brindar calidad. Y la calidad es a través de lo que hacemos en las aulas. Si nosotros revisamos los diagnósticos en nuestro país, pues tenemos un rezago histórico. O sea,
una fama de sacar malos lugares en las pruebas estandarizadas, un problema de que nuestros niños y niñas, nosotros mismos lo decimos, o sea, si alguien es maestro de secundaria, dice, ay, es que vienen de la primaria y no saben leer ni escribir, no saben las operaciones básicas. Y el maestro de primaria dice que en preescolar no le enseña nada. Y así, o sea, llega a la universidad y resulta que no sabe lo básico. Entonces, ese rezago histórico y esa necesidad de mejorar el conocimiento, las capacidades, las habilidades de nuestros educandos en áreas fundamentales como la comunicación, que sepan expresarse de manera oral y por escrito, que dominen las herramientas básicas de solución de problemas a través del sentido numérico, el razonamiento matemático, el cálculo mental, la aplicación de la aritmética básica y la ciencia para que no crean cuestiones que no sean científicas. Hubo un eclipse, ven que hubo el eclipse del 15 de mayo. A estas alturas, y yo creo que ya no sé si nomás es en México, pero a estas alturas hay gente todavía que piensa que el eclipse le hace daño a las mujeres embarazadas. Y eso, para lograr derribar ese tipo de mitos y de creencias que no tienen ningún fundamento científico, solo se puede con la educación. Y muchos otros ejemplos de cosas que pudieran suceder a nuestro alrededor se dan por esta situación de que la educación no está dando el resultado adecuado. Hay 2 textos básicos que ustedes tienen que darle una buena repasada para el día del examen, que es este de Principios y Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana y este de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Los 2 son básicos y los necesitan pues para el ejercicio de su función, los que ya están y los que van a ingresar, y para el examen también, están en la bibliografía recomendada para el estudio. Como sea, aquí en la presentación también se los dejo, ya lo han estado trabajando, y hoy solo vamos a repasar un poquito acerca de esta temática de lo que es la inclusión y la atención a la diversidad. Pero no se olviden de este concepto, la Nueva Escuela Mexicana es la institución del Estado mexicano que se responsabiliza de hacer realidad el derecho a la educación. Entonces, si ven esa frase en el examen, la Nueva Escuela Mexicana es la institución creada por el Estado mexicano para lograr que se concrete el derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de los y las mexicanas. Y su centro de esta institución que se llama Nueva Escuela Mexicana es la formación integral de niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo de todo su trayecto de formación, desde que nacen hasta que concluyen sus estudios de educación superior. Por eso, la educación obligatoria, en el artículo 3, es toda, desde el nacimiento hasta la educación superior. Antes, en los 90s, la educación obligatoria nada más era la primaria, en 93 la secundaria, después en 2004 se amplió a preescolar, después vino lo que fue la reforma de media superior en el 12-13, ¿sí? En el 12-13, y después vino todo ese intento de integración y la propuesta de modelo del 2017 para lograr una educación que tuviera un trayecto con progresión de aprendizajes establecidos como aprendizajes clave que se llamaron y aprendizajes esperados a lo largo de diferentes periodos, ¿sí? Y entonces, bueno, en ese proceso, pues la idea es que nosotros logremos concretar el derecho a la educación desde la escuela. Para eso tenemos que comprender lo que significa el derecho a la educación, porque miren, si yo tengo un derecho que no tienen los demás, entonces no es un derecho, es un privilegio. Entonces, si a la escuela yo puedo ir porque tengo una escuela cerca, porque mis padres trabajan y pueden pagar la cuota, o porque me pueden comprar el uniforme, y el otro no puede, porque en su comunidad no hay escuela, o porque sus padres no pueden pagar la cuota y tienen que irse a trabajar, entonces ya no es buen derecho,
es un privilegio. Y eso es lo que hay que erradicar. La educación no puede seguirse viendo como un privilegio, tiene que verse como un derecho. Y nosotros, a nosotros y nosotras, los maestros y las maestras mexicanas, nos toca concretarlo en las aulas. El derecho a la educación se fundamenta también en esta posibilidad del aprecio a la diversidad. Todos somos diferentes, todas somos diferentes. Unos somos altos, otros chaparros, unos gordos, otros flacos, unos güeros, otros morenos, unos chinitos, otros lacios, unos, yo soy zurda, otros son derechos. O sea, tenemos diferentes características físicas, pero también diferentes orígenes, formas de crianza, cultura en la que crecimos, y todos somos diferentes. Esa es una característica inherente a la humanidad. No hay un ser humano igual que otro. Somos únicos e irrepetibles. Y si somos únicos e irrepetibles, ¿por qué la escuela, que se formó como la conocemos después de la Revolución Industrial, por qué quiere unificar todo y decir, a ver, los niños a tal edad tienen que aprender a leer y escribir, a tal edad tienen que saber esto, a tal edad tienen que saber lo otro, como cuando en el Plan 2011 incluso se nos pusieron estándares curriculares? Hay una concepción ahí de homogeneización. Eso de los grados escolares también hace eso, que para pasar de un grado a otro tiene que saber tal cosa, y si no, mejor que se quede y que repita. Todavía a estas alturas hay maestros que quieren reprobar a los niños y a las niñas, porque dicen que no trabajan, que no hacen nada y que no merecen pasar. Hay una concepción ahí de justicia social errónea. O sea, fíjense, les voy a platicar rápidamente algo que platicó Francesco Tonucci acerca de un educador que conoció, que recibió a los niños y a las niñas pequeños de primero de primaria, estuvo conviviendo con ellos una semana, y después de esa semana escribió una carta a los padres y a las madres de familia y les dijo en la carta: soy el profesor fulano de tal, tengo el placer de estar atendiendo a su grupo, y en este momento tengo la posibilidad de decirles que sus niños, sus hijos, sus hijas tienen toda la posibilidad de concluir sus estudios con éxito. Si ellos no lograran los aprendizajes para terminar su educación primaria, la culpa sería mía, no de ellos. Yo me comprometo desde este momento, porque ellos todos tienen la posibilidad de aprender. ¿Se imaginan qué calidad de maestro? A diferencia de aquel maestro. Ay, ¿qué pasó? Ay, no, ya sé. Perdón. Es que estaba aquí con algo que me salió de repente en la imagen. Pero no era yo, era mi máquina. Entonces, imaginen qué calidad de maestro, a diferencia de aquel que dice, es que los niños no entregan las tareas, los niños no se interesan en estudiar, los niños no quieren aprender, entonces los voy a reprobar. Pues si no se interesan es porque tú no los interesas. Lo que tú les enseñas no está acorde a sus necesidades, a sus intereses. Si ellos no te traen las tareas, pues no les pongas esas tareas, ponles otras. Quizá es por eso que no las traen, porque a todos les pides lo mismo. A todos les dices, para mañana me tienen que hacer un resumen. A todos les dices, para mañana me tienen que traer tal material. Unos no pueden comprar el material, pero tú a todos les pides lo mismo. Y a todos les dices que te tienen que traer un resumen, pero a lo mejor a uno no le gusta hacer resúmenes y le gusta más dibujar. O le gusta más grabar un audio donde te explique lo que investigó. Pero tú a todos les pides lo mismo. Y no generas la posibilidad de que ellos expresen esas diferencias. O sea, el discurso de que todos somos diferentes lo tenemos. Pero a la hora de trabajar en la enseñanza, lo que hacemos es homogeneizar. Y ese es el problema de la escuela. Entonces,
esta situación del aprecio a la diversidad tiene ciertos fundamentos. Algunos son legales y otros son filosóficos. Por ejemplo, un fundamento es suponer la interrelación de dos derechos humanos básicos. Y los derechos humanos son irrenunciables, inalienables y son inherentes a la persona humana. Entonces, el derecho a la no discriminación lo tenemos todos. No se puede discriminar a nadie por nada. Y el derecho a la educación lo tenemos todos. No se le puede negar a nadie por nada. Entonces, una escuela que, por ejemplo, dice, es que el niño o la niña es ciego y nosotros no tenemos libros para él, ni un maestro especialista, por lo tanto que lo inscriban en otra escuela donde sí exista, le está negando el derecho a la educación y le está discriminando por su condición de discapacidad. Y así, muchos más ejemplos. Porque no saludó a la bandera, porque es de otra religión, entonces lo castigo, mando llamar a sus papás. Porque no se quiere cortar el cabello, como yo adulto digo que tiene que cortárselo, cuando no hay ningún documento normativo, ninguno, que diga que los niños se tienen que cortar el cabello para ir a la escuela. Alguna vez nos lo inventamos y nos lo creímos. Y entonces insistimos en que así debe ser. Y entonces nosotros generamos esa discriminación a aquel que no cumple con lo que nosotros ponemos como estándares. Ese es el problema de la educación. Si no logramos erradicar todo eso, nunca va a ser inclusiva. Y eso no es ni de lineamientos ni de cuestiones legales, sino de actitudes cotidianas en cada una de las escuelas. También hay tratados y acuerdos internacionales firmados por los países miembros de la ONU, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde 1948 dice esa declaración que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. En el 89, México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego, hay otro tipo de documentos que son también internacionales, como el firmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la Agenda Mundial 2030, que a mediados de la década pasada, pues los países se reunieron para analizar los objetivos de desarrollo sostenible, para plantear cuáles son los retos y plantearon los objetivos de desarrollo sostenible para lograr al 2030, al 2030. Y es una agenda que los países están comprometidos a lograr. Dentro de ellos está la educación inclusiva y con equidad para todas y todas las personas. Y tenemos que cumplirlo. Y no, si nosotros revisamos la situación que prevalece en el mundo, hay países que tienen muchísima discriminación todavía y muchísima problemática para el acceso a la educación. Y entre ellos, pues México no se queda atrás. En el año 2014, México presentó un informe inicial acerca de las medidas adoptadas en nuestro país para el cumplimiento de esos acuerdos internacionales. Y, por ejemplo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió algunas recomendaciones para el Estado mexicano. O sea, nosotros al ser miembros, por ejemplo, de la OEI, o al ser miembros de la UNESCO, o al ser miembros de la Oficina Regional de Educación de América Latina y el Caribe, estamos obligados a cumplir con algunos convenios que se establecen. Y más, por ejemplo, cuando se firma un convenio que implica que nos den presupuesto del Banco Mundial o del Banco Interamericano para el Desarrollo. Por ejemplo, uno de esos acuerdos es que los maestros, para entrar a tener su plaza, tienen que hacer examen. Y además que tienen que ser acompañados por un tutor por 2 años. Nos dieron recursos como país para aplicar esas políticas. No las podemos dejar de lado. Por eso, aunque el presidente actual quiere quitar muchas políticas que él llama neoliberales, no las puede quitar, porque como país, miembro de esos organismos, está obligado, y porque están firmados acuerdos que además en la nueva escuela mexicana se suscriben, como esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo dice el documento ese que les mostré, el primero
me regreso rápido. Este documento de la nueva escuela mexicana, ustedes lean en la introducción y ahí dice, México suscribe los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si México lo suscribe, tiene que cumplir con eso. Es fundamental. Y entre las recomendaciones que ha dado la ONU al Estado mexicano, dice que debe crear un sistema inclusivo en todos los niveles de la educación, pero tanto en lo normativo como en las políticas y como en la práctica, para que se realicen, por ejemplo, ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y con la formación adecuada de los docentes para poder aplicarlos. Entonces, por eso México tiene que trabajar, por ejemplo, en capacitar a los docentes para elaborar la planeación con diseño universal, el DUA, para que esa planeación permita atender a todas y a todos los niños y las niñas, independientemente de sus características. Eso en lo normativo a nivel internacional y las orientaciones, pero también tenemos un sustento nacional, desde lo que señala nuestra propia Constitución Política en el artículo 1. Ahí dice que se prohíbe todo tipo de discriminación por cualquier motivo, por origen étnico, por género, por edad, por discapacidades, por condición social, por condición de salud, por religión, por opiniones, por preferencias sexuales, por estado civil o por cualquier otra situación o motivo que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Se acuerdan que antes para entrar a trabajar nos pedían una prueba de no embarazo a las mujeres? Bueno, eso atenta contra un derecho y una libertad como persona. Y al prohibirnos entrar al magisterio o a cualquier empleo estando embarazadas, se atenta con nuestros derechos como mujeres, a la libertad de reproducción. Y así como ese hay muchos otros, ¿no? Ejemplos de cuestiones que antes se hacían y que cuando México empieza a modificar y a ver las cosas de diferente manera, pues entonces empieza también a actuar de manera diferente, no solo en la ley, sino también en las políticas y en la forma de actuar. Tenemos la Ley General de Educación con las modificaciones que se hicieron en el 2019. Ese es otro documento que tienen que estudiar muchísimo. O sea, vuelvan a repasar la ley, traten de ver qué capítulos, a qué se dedica cada capítulo y qué artículos están trabajándose y específicamente relacionados con la inclusión y la atención a la diversidad, está el 32, ahí se obliga a establecer condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la educación. El 33, que dice que bajo el principio de inclusión deben desarrollarse todos los programas dirigidos a maestros. No se puede discriminar a nadie y están fallando en eso, porque, por ejemplo, no puedes hacer el examen si no tienes conexión a internet. Ya no hay un principio de inclusión ahí, porque está discriminando a quien no tiene esa posibilidad. Eso está, y ellos no voltean a ver esta parte. Están fallando porque no están atendiendo a lo mismo que marca la propia Ley General de Educación. Los maestros y las maestras estamos pagando nuestro internet para capacitarnos. Por ejemplo, ahorita pues cada quien en su casa está pagando su internet y el Estado está obligado a capacitarnos y además bajo el principio de inclusión. Y el 41 que dice que tenemos que atender a todas las y los educandos de manera óptima, de acuerdo a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje en un contexto educativo incluyente. Entonces, si nosotros les ponemos una prueba que si no la pasan, no pasan de grado, ya no estamos atendiendo al artículo 41. Debemos trabajar con ellos de acuerdo a sus condiciones, a sus estilos y ritmos de aprendizaje, a su contexto, a la forma en que ellos quieren y pueden aprender. Entonces, el maestro que les dice, todos me van a hacer un ensayo, todos me van a hacer un resumen, parejito, y el que no lo trajo le bajo puntos, si no me trajo el material le bajo puntos, pues ya no está cumpliendo con este artículo. Además se debe basar en principios como respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Y a veces incurrimos en faltas de ese tipo.
Por ejemplo, en el asunto de la perspectiva de género, hay actividades en donde pensamos, por formas de pensar que están arraigadas en nuestra sociedad, que las niñas no pueden hacer tal cosa, que los niños no pueden hacer tal cosa. Por ejemplo, en secundaria, ¿se acuerdan la clasificación de las tecnologías? A los niños se les ofrecía electricidad, carpintería, mecánica. Y a las niñas se les ofrecía corte y confección, taquimecanografía. Uno que otro niño, una que otra niña, se le permitía estar en esos grupos, pero generalmente desde arriba se tomaban ese tipo de decisiones, o sea, desde la organización de la escuela. Y eso no es perspectiva de género. O sea, hay algunas formas de discriminación que están arraigadas en la sociedad, que a veces son veladas y ni cuenta nos damos, como el poner el uniforme, que lo compren en tal lado y ya el diseño es falda para las niñas, pantalón para los niños. Ahí está un ejemplo muy claro de que no estamos atendiendo un principio de perspectiva de género y de no discriminación, de igualdad sustantiva. Y hay quien dice, ay, no, maestra, pero pues ¿cómo los niños van a poder llevar faldas si ellos, pues sí, si ellos quieren, sí. Y las niñas pantalón si ellos quieren. Yo cuando fui a la secundaria no me dejaron llevar pantalón. Y a mí no me gusta usar falda, nunca uso falda. Entonces el pantalón me lo ponía abajo de la falda, lo enrollaba, me lo amarraba bien y ya cuando podía me quitaba la falda ya dentro de la escuela y me habían dejado atrás, porque a mí no me gustaba. Y así, como esa forma de actuar que yo tenía para eludir las reglas, pues se las inventa la gente, porque el sistema, la escuela, las formas de vida que tenemos son excluyentes, discriminan. Incluso, por ejemplo, les decía hace rato, yo soy zurda, es una característica que tengo de diversidad neurológica. Y el maestro de música nos enseñaba a tocar la flauta. Él quería que yo agarrara la flauta así, la derecha arriba y la izquierda abajo, y yo la agarraba así. Y él decía que estaba mal. Las cuerdas de la guitarra van al revés para mí, porque soy zurda. Y así como es un ejemplo, muchas cosas más. A tejer, por ejemplo, agujas, yo tejo de aquí para acá, no de aquí para acá, porque soy zurda. No había butaca para mí, me la tuvo que mandar a hacer mi papá, porque la escuela no tiene butaca para niños zurdos, todas son derechas, tiene la paleta del lado derecho. Y entonces hay que voltearse y voltear la mano. Muchos ejemplos, muchos de situaciones que parecen así insignificantes y veladas y que lo que hacemos es discriminar. Eso que les puse como ejemplo de no cantar el himno porque su religión no se lo permite, es otro ejemplo. Y muchas otras cosas más, ¿no? Que tenemos que ir erradicando cuando comprendemos bien lo que significa la inclusión. También tenemos otra ley que hay que leer, que es la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí, principalmente en este tema que estamos viendo, están los artículos 36, 37, 39, 54 y 57, y ahí se señala el derecho a la igualdad sustantiva, o sea, todos somos iguales en derechos y en trato. Debemos tener las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de nuestros derechos como niños, niñas y adolescentes. Y reconocer que todos somos diferentes y se nos tiene que atender en esa diversidad. Esa es la noción que deben tener los maestros. O sea, somos iguales en derechos y en trato. Y el derecho de igualdad sustantiva implica que debemos tener las mismas oportunidades. Y somos diferentes en todo. Y eso es lo que debemos comprender. Por ejemplo, la negación de ajustes razonables se considera discriminación. Y debemos comprenderlo de esa manera. El artículo 58 de esa misma ley, en su párrafo primero, dice que se deben promover en las niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto a la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas. Y nosotros queremos que se corten el cabello en casquete corto a los niños. Y a las niñas, ¿por qué no les decimos que se corten el cabello corto?
Pues porque son niñas, ellas lo pueden tener largo. O sea, hay un razonamiento raro ahí. Me decía un maestro el otro día en consejo técnico, maestra, pero es que mire, para que se note la diferencia con los de afuera. A ver, ¿cómo? Para que se note. Es que ellos, los de aquí, con su cabello corto, con su uniforme, los de no son iguales a los de afuera. Ah, pues, ¿cómo no van a ser iguales a los de afuera? Sí son iguales, todos somos iguales. Y aquellos de afuera que él le llama, se refería yo supongo a los que no van a la escuela, tienen el mismo derecho. Y al empezar a establecer esa, incluso como les expresa, es que tú que vienes a la escuela no eres lo mismo que aquel que está en la calle, lo está enseñando a discriminar. No lo está enseñando a conocer que somos diferentes en muchas cosas y que todos tenemos derecho. Lo está enseñando a discriminar. Entonces, su concepto de que debería tener cabello corto, que porque se era diferente a los de afuera, es un concepto discriminatorio. Pero no lo entiende el maestro, le cuesta trabajo comprenderlo. Le digo, a ver, tú tienes una visión adultocéntrica. Soy supervisora de zona, entonces estaba en el consejo y estaba observando los acuerdos. Y entre sus acuerdos que estaban tomando estaba eso del uniforme y del cabello corto y todo, porque según ellos estaban analizando el problema de que hay mucha violencia. Y entonces, como hay violencia en la escuela, ¿cómo la vamos a resolver? Hay que ponerles normas, hay que ponerles reglas. ¿Y quién va a poner las normas y las reglas? Pues los maestros. No, pues ya sabrán, ¿verdad? Empezó la polémica porque les puse muchos ejemplos. Que desde una visión adultocéntrica ellos imponen ese reglamento. Que desde una visión discriminatoria ellos quieren que se quiten el arete y que se corten el cabello y que, maestra, pero ¿cómo van a ir con un arete a la escuela? ¿Y por qué las niñas sí? ¿Y por qué los niños no? Maestra, pero ¿por qué van a venir con el cabello pintado, que están en etapa formativa? Pues por eso, porque tenemos que respetar esas exploraciones que ellos están haciendo para ir formando su propia identidad. Por eso precisamente, siempre y cuando no afecten a los demás. Entonces, ya después me dio otro argumento, me dice, maestra, es que cuando los niños traen arete, luego cuando van a deportes se pueden lastimar y las niñas no. Entonces, el arete en educación física es para nadie, no para los niños nada más. Las niñas no lo deben llevar, porque si el problema es porque se pueden lastimar, hasta estos aretitos chiquitos que yo traigo se me pueden atorar. Entonces, vamos a establecer un acuerdo con ellos, no una regla impuesta. Para tales actividades no puedes llevar esto. Para otras actividades sí. Y entonces me dicen, ay maestra, pero es que usted es la supervisora y usted es la que promueve que ellos traigan el cabello como quieren, que se lo pinten de colores, que están en formación, por eso les debemos permitir y no se les tiene que imponer nada. Yo sé que algunos de los que están escuchando no están de acuerdo conmigo, pero esto no es de estar de acuerdo, no, esto es básico, aquí está la ley de los derechos. Ellos tienen derecho a ser respetados. Y en los valores fundamentales para lograr que ellos vayan definiendo esa identidad propia está el respeto a la igualdad sustantiva y la no discriminación. Así dice la ley. Y la otra ley también importante es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta está en 2014 promulgada y también es parte importante de lo que tenemos que conocer. Básicamente se habla de que las acciones afirmativas que se implementen podrán incluir aquellas que favorezcan el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados. Entonces viene ahí, por ejemplo, la comunidad LGTB, TTI+. Sí. Son grupos subrepresentados, discriminados, y nosotros tenemos que realizar acciones afirmativas para incluirlos y favorecer acceso, permanencia y promoción en los diferentes niveles educativos. No discriminación, de ningún tipo de discriminación.
Fíjense, estos datos, a pesar de todos los avances que tenemos como países en América Latina, la CEPAL dice que la región más desigual del planeta es América Latina. Y su directora, Audrey Azoulay, en ese momento era la directora general de la UNESCO, dijo que para estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo es imperativo avanzar hacia una educación más inclusiva. Tenemos incluso estereotipos de raza. Nosotros tenemos estereotipos de raza. Y luego cuando vino, por ejemplo, este asunto de las Torres Gemelas en el año 2000, ¿en qué año fue? Sí, en el 2000 creo, que pasó esa situación, cómo empezaba a haber estereotipos contra la gente asiática. Ahorita, contra los rusos por la guerra de Ucrania. En otro momento, contra la gente de descendencia afroafricana, pues afroasiática, toda la gente de color. Nosotros hemos tenido momentos en que no se reconocen los derechos de las personas. Se reconocen en México, se ha luchado mucho, por ejemplo, por los derechos de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Pero también tenemos gente de descendencia y de cultura mestiza, afromexicana, y también ellos tienen gran representación en nuestro país, pero son grupos minoritarios porque no son la mayoría, pero sí necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas, hoy observé una clase de historia, la maestra estaba hablando sobre las castas, y los niños, o sea, escuchan el tema, pero hay que relacionarlo con la vida de ahora, para ver, bueno, esas combinaciones que se hicieron, y las castas, ya cantaron una canción y estuvo interesante la clase y todo, que habla sobre las castas, y lograron ver que es mulato, que es mestizo, que es, cada una, hay unos que ni me acuerdo, por ejemplo, Salta para atrás era una de las castas, ¿no? Entonces, ¿cómo se formaban esas castas? Todo eso lo vieron hoy, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo lo relaciono con lo que soy ahora? Ahí le falta esa articulación a la maestra. El tema lo ve, está interesante y diversifica materiales y demás, pero los chicos lo van a aprender para su examen de la maestra, no para aplicarlo en su vida cotidiana. Y eso es algo que la maestra tiene que mejorar. Le hice algunas recomendaciones, le puse alguna bibliografía y demás, hoy que fui a observar su clase. Y bueno, ese es nuestro trabajo, de los supervisores, de los ATPs, estar cerca de los maestros para ayudarlos a mejorar su práctica. No descalificar lo que está haciendo, o sea, de alguna manera le agradezco la oportunidad primero le aviso que voy a ir, porque no puedo llegar así nomás. Segundo, observo con respeto su clase, no interrumpo, y las observaciones las hago primero agradeciendo la oportunidad que me da de acompañarle y después hacerle las recomendaciones, sugerencias para mejorar. Y lo tiene que ver como una posibilidad de mejora. Puede no estar de acuerdo conmigo y podemos discutirlo, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, la discriminación, los estereotipos y la estigmatización provocan exclusión de los estudiantes en las escuelas. Hay niños que por la forma en que los tratan ya no van. Por ejemplo, vienen de una comunidad indígena y tienen palabras que están arraigadas culturalmente. Y entonces desde ahí empiezan a hacerle burla a los otros. O cómo se viste, o su aspecto. El negrito, el chaparrito. Entonces hay discriminación, hay estereotipos y hay estigmatizaciones que tenemos que ir erradicando poco a poco. Porque la región sigue siendo la más desigual del mundo. Y se agravaron las diferencias ahora con la pandemia, porque realmente parece como que incluso este tipo de situaciones que enfrentamos nos separan más todavía de otros y de otras. Como que somos grupos que tenemos ciertos privilegios y ciertos derechos que otros no tienen, ¿no?
Sigue habiendo discriminación laboral, por ejemplo, en la cuestión de la contratación de mujeres o de personas jóvenes porque les piden la experiencia. Seguimos con algunos estereotipos, por ejemplo, como las actividades que se dedican las mujeres, que son estereotipos de género, y las que se dedican los hombres. Bueno, desde el baby shower azul y rosa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos, pareciera hasta divertido, ¿no? El baby shower es azul porque va a ser niño. O sea, desde ahí ya estamos metiéndoles ideas. Todavía ni nace y ya lo estamos criando con estereotipos. Y eso hace que se haga discriminación. Mire, vamos a hacer un ejercicio rápido. Quiero que me pongan ahí en el chat cómo es que vivieron ustedes la pandemia. ¿Cuáles fueron las recomendaciones, los protocolos que les dieron y que ustedes tuvieron que hacer? A ver, ahí escríbanme en el chat. ¿Qué hicieron durante la pandemia para mantenernos a salvo? ¿Qué nos recomendaban? Escríbanme ahí en el chat. ¿Qué tuvimos que hacer? Anímense. Aislarnos, ¿verdad, Mayra? Guardarnos en casita. ¿Qué más tuvimos que hacer? Ajá, Selena, no salir de casa. Luego, ¿qué otras recomendaciones? Por ejemplo, si teníamos que salir a comprar algo, ¿qué otras recomendaciones? Sí, casi no salíamos, pero si teníamos que ir al súper, ¿qué nos decían? Usar cubrebocas, dice Nidia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones? La sana distancia, ¿no? En los lugares. ¿Qué más? El gel antibacterial, exactamente. O el lavado constante de manos, ¿no? Todo eso era lo que hacíamos. Exactamente. Miren, la sana distancia. Ahí están formados en el súper a una cierta distancia. De manos, salir sin los niños, ponerse el cubrebocas, hasta este tipo de carteles como ese que está ahí en la imagen, ¿no? Por amor, llévalo puesto, con eslogan como tú te cuidas, yo me cuido y te cuido a ti, o cosas por el estilo, ¿no? Solo una persona al supermercado y demás. Bueno, ok. Todo eso que ustedes me están diciendo son lo que nos permitió, pues, pasar esta pandemia a ustedes y a mí, que somos profesionales, profesionistas, nos dedicamos a la educación, pues en algunos que ya tenemos plaza, pues nuestro sueldo nunca se interrumpió. Tuvimos ese privilegio y el derecho, pues, a poder tener un trabajo y un sustento. Pero hubo otros que no, miren, fíjense, vamos a ver viendo una mirada diferente. Estas personas, otras realidades. Este niño podría quedarse en casa, usar gel antibacterial, ir al supermercado a hacer sus compras, lavarse constantemente las manos. Si es un niño en extrema pobreza o en situación de calle, o sea, lo que le importa es sobrevivir. Para él, el COVID es lo de menos, ¿verdad? O esta señora que se dedica al comercio informal y que si no sale a vender no puede sobrevivir. O una persona con trastorno mixto. Con un trastorno, por ejemplo, esta situación que viven de dualidad, de que están muy tristes o muy contentos. Eso también. Gente como los migrantes. O sea, en plena pandemia tuvieron que irse de su país y venir al nuestro. Además, cuando dice el presidente que va a dar refugio a 25,000 migrantes, luego decimos, no, que primero le dé a los pobres del país, que por qué atiende a los otros, porque son seres humanos. Y por el simple hecho de ser seres humanos tienen los mismos derechos que nosotros. Pero no, o sea, nosotros miramos desde nuestra vida de privilegio, que se queden en su país. Imagínense qué tiene que pasar en su país para que tengan que atreverse a salir como ese que va ahí con su hijito cargando y atravesando el río, de seguro por el lado de allá de Belice, Guatemala, por aquel lado, para llegar a nuestro país.
y poder atravesar nuestro país para buscar la posibilidad de llegar a Estados Unidos con esa idea de mejor vida para su familia. Pues somos bien buenos para la discriminación. Es más, vemos a los migrantes pidiendo dinero y hasta los vemos pues tan sucios, tan feos. Tenemos así como el elitismo metido en la sangre. Y ahora más porque ahora somos fifís y chairos, ¿no? Todavía más metido. Las personas con TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo. Imagínense trastorno obsesivo compulsivo de lavar y limpiar todo. Ahora, con pandemia, imagínense pobres cómo la vivieron. O perfeccionistas y supersticiosos que tienen miedo a que algo terrible les pase. Y ya están, es que ya me dio, ya me contagié, y ya me contagié, y ya me contagié. Bueno, se hicieron prueba creo cada 15 días, ¿no? O los verificadores, esos que se levantan 20 veces a ver si sí cerraron la puerta y si sí apagaron la luz. Otros que son ordenadores y numerales, que quieren todo ordenadito, ¿no? Ahora los cubrebocas también ordenaditos, los zapatos. O sea, personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Y esos solamente son unos ejemplos los que estoy poniendo. O los niños autistas. Tengo una amiga que tiene un hijo autista. Cuando cerraron los parques, ¿se imaginan qué gran tragedia? Él, el único espacio donde se sentía contento era cuando salían a pasear al parque. Y se les ocurre cerrar todos los parques. No pensaron en la gente que necesitaba. Los claustrofóbicos. Bueno, y más, o sea, hay un montón de síndromes y un montón de cosas que como muchos no los conocemos o no sabemos, pues nosotros se nos hace fácil. Pues que se queden en su casa, que no entienden. Es que no siguen las reglas, no siguen las normas. Pues tienen condiciones diferentes. Entonces necesitamos ampliar nuestra mirada hacia la diversidad, porque vivimos en un mundo donde la diversidad es algo común. Y la discriminación la tenemos tan arraigada como esta mamá, por ejemplo. Ella se entera que en el salón de su hija, por otras madres, se entera que hay un niño con síndrome de Asperger. Y entonces, cuando va a recoger a Flor, le dice, oye, ¿tienes compañeros nuevos este año? Y Flor le dice, sí. ¿Y hay alguno que se porte raro? No. ¿Y no hay alguno que sea diferente? Y le dice Flor a su mamá, pues todos somos diferentes, si no, ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos? O sea, el niño o la niña tiene más conciencia que el adulto. El adulto es el que ha construido prejuicios, ha construido discriminación. Y la diversidad es una característica de la humanidad. Se refiere a la diferencia, no solamente aplicado a los seres humanos, sino a un concepto así de diccionario y genérico, es la existencia de la variedad o la abundancia de cosas con distintas características. Viene del latín diversitas. La diversidad entonces se refiere a la diferencia. Todos somos diferentes. Es una característica natural de la humanidad porque no hay un ser humano, no hay alguien igual a otro. Todas las personas tienen las mismas posibilidades y todos pueden aprender. Unos de una forma, otros de otra forma, unos más rápido. ¿Quién va a aprender a leer? Unos primero y otros después. Claro, hay algunas condiciones agudas que no permiten que se llegue a ciertos desarrollos, pero todos tienen posibilidad de aprender. Todos y todas. Porque esa es una característica inherente. Entonces, cuando los sistemas y las escuelas acostumbrados a homogeneizar, en esa homogenización pierden la brújula de la diversidad. Porque todos igualitos, por eso los queremos uniformar, por eso queremos que traigan el cabello de tal manera, por eso ponemos reglas, por eso trabajamos igual con todos, les encargamos las mismas tareas, los mismos materiales. Pero eso sí, en nuestro diagnóstico decimos que nuestros niños son diferentes. Si aplicamos hasta un test de estilos de aprendizaje, decimos que son diferentes en sus formas de aprender, que tienen diferencias neurológicas, que unos son
tienen ciertas características, pero todo ese diagnóstico nomás sirve para ponerlo ahí escrito, porque realmente no lo tomamos en cuenta. A la hora de planear, otra vez volvemos a planear así, no con diseño universal, sino a todos pidiendo lo mismo. Y entonces la escuela se ha equivocado. Ese es un problema de la escuela, un problema de los docentes y las docentes. Tenemos que buscar la manera de atender a la diversidad a partir de las necesidades y características. Vamos a ver un video rápidamente. Dejen, pongo el sonido. Your step, 'cause I'm in love. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas
y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. ¿Cómo ven? A ver, ¿qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué es lo que vieron? A ver, ¿algún comentario que quieran hacer? Abran su micro. ¿Creen que esto sea así como lo están? Dale, dime, Esperanza, sí te escuchamos. No. Pues que todas las personas, independientemente de que sean, que tengan una discapacidad, deben de ser tratados igual que todos, por igual. Ahí la persona. Sí, exactamente. Todos debemos tratar a todos, a todas de la misma manera, sin hacer, esto que hacen en este video se llama discriminación positiva. A veces pensamos que lo estamos ayudando. Voy a poner un ejemplo en la escuela. Un maestro de educación física y hay una niña o un niño con silla de ruedas o con muletas. Dice, tú te quedas aquí porque tú no puedes hacer esa actividad. Y la actividad la pone para los demás. Y no logra integrar a esa niña, a ese niño, porque dice no puede. Y lo separa. Tú no lo haces, tú no lo haces. Cuando puede ser que haya algunas actividades que sí pueda hacer adaptadas a su situación. Entonces, hacemos discriminación de ese tipo, ¿verdad, Esperanza? Y tenemos que tratar a todos igual. Eso es la inclusión. ¿Cómo lograr eso en la escuela? Si tenemos tantos problemas sociales, porque como sociedad hemos crecido y hemos aprendido así. ¿Qué más opinas, Esperanza? Pues sí, hay muchos casos. Por ejemplo, un niño así con, nomás que se da cuenta que lo diferencia a uno, pues como que le baja mucho la autoestima, se pone triste, tan solo que le digan, haz un lado o algo así. Y pues tener cuidado porque de cómo tratar pues, a los niños, a las personas. Exacto. Para no Muy bien. lastimarlos. Así es. O hacerlos menos. Y porque como educadores tenemos esa obligación de incluir a todos y a todas porque es un derecho y es un principio la igualdad sustantiva. Entonces es fundamental. Bueno, pues con esas barreras que nosotros ponemos, porque esas son las barreras que están enquistadas en nuestra sociedad. Algunas son muy sutiles y otras legitimadas, pero ahí están presentes. Lo que hacemos entonces es ahondar las diferencias. O sea, tenemos barreras como el racismo, el sexismo. O sea, somos muy dados a decir eso para mujeres, eso para hombres, o ay, esa es gay, o esa es lesbiana, no, que no. Decimos, es que anda perdiendo la brújula porque no sabe todavía y no se ubica. Comentarios de ese tipo, ¿no?
El clasismo ni se diga, ¿no? Y más ahora con esta forma de separar a nuestra sociedad con los fifís y los que no son fifís y los aspiracionistas y todo eso. Ahí hay clasismo metidísimo. Homofobia. Ese es otro problema, ¿no? La cuestión, el sexismo tiene que ver con género hombre-mujer, la homofobia tiene que ver con la cuestión de las orientaciones sexuales. Los estereotipos, que ya les puse algunos ejemplos, somos muy dados a, por ejemplo, decir, ay, es gitano. Los gitanos son, roban, ¿no? Hurtan cosas. O es de tal comunidad, entonces dice muchas groserías, ¿no? O sea, somos muy dados a los estereotipos. El bullying también es una forma es una barrera que también discrimina, porque hace que alguien se note con mayor fuerza, con mayor poder sobre el otro. Todo eso tienen una raíz común. La intolerancia a la diferencia y el abuso de poder que crea y perpetúa desigualdades. Y eso lo tenemos que combatir con la educación. Y en el caso de la escuela, lo que facilita el aprendizaje de nuestras y nuestros alumnos es el reconocimiento del otro. Quitarnos los prejuicios pedagógicos. De construir y construir escenarios que aprecien la diversidad. En el caso de la escuela a distancia, pues que no sea distante, porque parece que nos olvidamos de esa necesidad de interacción. Trabajar para promover que los niños y las niñas se apoyen mutuamente. El lunes estaba en una escuela observando una clase de matemáticas. La maestra estaba trabajando con material concreto para que recortaran y pusieran los ángulos para que vieran cómo miden sumados 180 grados. Perdón. Espérenme. Ya, me dio la tos. Cómo los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y una niña no había entendido la indicación. Y yo estaba observando. Estaba esperando que la maestra le volviera a repetir la indicación y le dije, pregúntale a tu compañera. Y me volteé a ver como diciendo, ¿por qué? Bueno, o a otro compañero, a quien tú quieras, pregúntale. 3 veces le dije. Estaba esperando que la maestra volteara a ver para repetirle la indicación. Y ya la tercera vez se animó y le preguntó al compañero o a la compañera. La pregunta fue algo así como, ¿de qué color dijo? Y ya el compañero le dijo. Y asunto arreglado. No estamos acostumbrados a eso. Los tenemos acostumbrados a una rigidez de trabajo donde la indicación de las maestras y los maestros es fundamental. Se paran 20 veces a preguntarnos, ¿así voy bien? ¿Así, maestro? ¿Cómo dijo? Y estamos acostumbrados a decirles, ahora pongan esto, ahora les dictan lo otro, les ponen la fecha, ahora copien esto. Pero entonces los hacemos pasivos. Ya no piensan, ya nomás están esperando indicaciones todo el tiempo. Esos son problemas, no facilita el aprendizaje. También tenemos que trabajar en colectivo, apoyarnos con otras y otros maestros, con los padres, a crear comunidades entre escuelas y comunidades que apoyan a las escuelas, redes de apoyo para lograr los aprendizajes. Aquí la premisa fundamental es que a nadie se le debe excluir del ejercicio del derecho a la educación. Entonces, si nadie tiene por qué ser excluido, tenemos que trabajar entre todos y todas para lograrlo. Con la familia, con la comunidad, entre docentes, con los alumnos, entre ellos, entre ellas, para lograr que sea una escuela inclusiva. Hay un fenómeno recurrente que es pensar que la educación inclusiva tiene que ver solo con hablar de incluir a la gente que tiene alguna discapacidad, y ese también es un error. Hablar de educación inclusiva implica incorporar a la diversidad, a todas las diferencias que tenemos al trabajo.
sea, unos somos de una forma y otros de otra. Tenemos que trabajar entre alumnos. Bien, en el consejo técnico pasado, vean la guía y viene un material de apoyo y tiene 3 estrategias. Una de esas estrategias es la tutoría entre pares, que la tenemos que aplicar. El alumno que ya le dio a tal ejercicio le ayuda a su compañero. O sea, eso es básico. Entonces, la relación con la diversidad ha evolucionado desde entenderla así como integración de la discapacidad a una idea de tolerancia, atención y aprecio por la diversidad, que eso es lo que tenemos que lograr. La diversidad debe apreciarse, o sea, el saber que todos somos diferentes y eso nos enriquece. O sea, alguien fue criado de una manera y le gusta comer ciertos alimentos y me va a enseñar cómo se cocina, eso incrementa mi cultura gastronómica. ¿Sí? Y logro apreciar aquello. Alguien que sabe cantar puede enseñar a cantar a otro más. Alguien que sabe inglés o que ya entendió las ecuaciones le va a ayudar a otro. Y tolerar las diferencias de los demás y ser empático también es algo importante. Entonces, esa es la relación que tenemos que cambiar con respecto a la diversidad. El aprecio a la diversidad es la base de la educación inclusiva. Fíjense lo que dice el documento de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. La inclusión defiende el replanteamiento de la función de la escuela para dar cabida a toda persona, con independencia de quién es, de sus características, de su condición. Esto se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de todas las personas. Todos somos iguales, en dignidad y en derechos. ¿Sí? En eso somos iguales, pero somos diferentes. El respeto a las diferencias, valorando a cada estudiante, el que se busque compromiso con el éxito escolar por la persona, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales y combatir cualquier forma de discriminación, influyendo en 3 aspectos: transformación de las políticas, las culturas y las prácticas. Entonces, la escuela que pone una regla pareja para todos de cerrar la puerta a las 8 y no considera que hay un niño o niña que vive más lejos, que se le dificulta el transporte, que tiene que ponerle la insulina a su familiar porque la mamá se fue más temprano. O sea, no considerar esas diferencias, poner una regla y decirle, es que ustedes tienen que ver cómo lo resuelven, está discriminando. No puede ser parejo. O sea, hay necesidad de compensar algunas cuestiones, pero también trabajar con todos para que se logre ese compromiso con el éxito escolar. Entonces, la idea es transitar de un enfoque homogenizador a uno que se basa en valorar las diferencias y ver esas diferencias como una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Eso es lo que nos va a llevar a una educación inclusiva y equitativa de calidad, que es lo que nos marca nuestros principios filosóficos, éticos y legales. Estos son los principios de la educación inclusiva. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino del sistema de las escuelas. Entonces, son las escuelas las que tienen que adaptarse a los alumnos, no los alumnos a la escuela. Fíjense que los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos. Para ello hay que eliminar cualquier tipo de práctica discriminatoria, cualquier estereotipo, prejuicio, forma de segregación, de exclusión, y solamente así vamos a lograr contribuir a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Reconocer las diferencias en las capacidades de los alumnos, que no son una barrera, sino son una fuente de aprendizaje. Me decían de un maestro de prepa, me dice, maestra, tengo una niña que no logra los aprendizajes como los demás, ha ido avanzando, ya entró a la prepa y pues le cuesta leer y escribir. Bueno, tú vas a trabajar con ella a partir de lo que ella pueda hacer y va a ir avanzando. Tiene derecho, no puede ser, es que maestra, pero
¿Cómo si yo doy clase de geometría analítica? Esa niña no va a aprender nunca geometría analítica. ¿Qué de la geometría analítica sí puede aprender? ¿Y qué es lo que tú puedes lograr con ella? Hasta donde ella pueda. No lo que marca tu programa, sino lo que ella puede lograr. Es tu obligación. Es muy difícil que lo entienda el maestro porque dice, pues él prepara su clase de geometría analítica y quiere que todos hagan lo mismo. Es pues, muy difícil, cuesta trabajo, pero tenemos que voltear a mirar eso. ¿Sí? Ok, entonces una escuela es inclusiva si cumple con estas características. Que promueva la valoración de la diversidad y que reconozca que todos los alumnos tengan la posibilidad de participar, aprender y aportar algo valioso. Reconocen que no existe un alumno estándar. Se adaptan a los estudiantes, no piden que el estudiante se adapte a ellos. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. Miren, se adaptan a las necesidades de los alumnos. Tengo una escuela que los maestros decidieron que van a tener su salón por materia. Insistieron mucho, dieron muchos argumentos, que porque tienen su material, que porque tienen su cañón, que porque tienen su computadora, que porque para no estarse moviendo. Entonces los alumnos son los que se van a mover, están explorando posibilidades. Pero hay una niña que no puede subir escalera. Entonces cuando le toca clase en un salón de arriba, la escuela es la que se tiene que adaptar a las necesidades de los alumnos. Lo discutieron en consejo técnico y entonces tomaron la decisión de que cuando el grupo tenga clase con esa maestra que está arriba, la maestra es la que va a bajar y va a ocupar un salón vacío que a esa hora lo puede usar. Entonces ya no se mueve la maestra en todos los horarios, sino nada más cuando le toca a ese grupo y el grupo se adapta por la necesidad de esa niña. Si la escuela fuera homogeneizante y no fuera inclusiva, entonces diría pues que las suban como puedan. ¿Sí? Entonces ahí están nosotros somos los que podemos ayudar a que las cosas sean diferentes. También garantizan que todos participen con igualdad y equidad y consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Vamos 5, son más. Minimizan o eliminan o previenen la existencia de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y eso es con capacitación a los docentes, con conocimiento de las diferentes necesidades. Si llega un niño con Asperger, todos, aunque no le demos clase, tenemos que saber qué es el Asperger, para ver qué tenemos que hacer, para ayudarle. Y así, si llega un niño con alguna condición de sordera o llega un niño ciego, necesitamos trabajar para entender cómo podemos adaptarnos a su necesidad. Nosotros, o sea, no él. Si no, no seríamos una escuela inclusiva. Otra característica es que aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa. Por eso se trabaja en proyectos interdisciplinarios, se planea juntos, se enseña juntos, se evalúan juntos, nada de que cada maestrito con su librito, todos juntos. Porque eso de que cada quien hace lo que quiere y luego tenemos primero A, B y C y cada maestro tiene su grupo y nadie se mete con mis macetas, nomás las riego yo y no hay nada de interacción entre ellos. Cuando hay muchas posibilidades y sabemos que unos tienen mayor avance que otros, a veces los combinamos, a veces los separamos para ver quién atiende más a estos que están con rezago en lectoescritura, quién atiende a estos que están con rezago en razonamiento matemático, luego los volvemos a integrar de otra forma, el siguiente mes o las siguientes 2 semanas trabajamos de otra manera. ¿Por qué todo el tiempo el maestro de primero A con todo su grupo de primero A todo el año? No hacemos ni coenseñanza, ni coplaneación, ni coevaluación. No tenemos un lenguaje común entre el profesorado. Entonces, no somos inclusivas como escuelas. No planeamos la enseñanza atendiendo a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Planeamos estandarizadamente, como vienen las planeaciones que compramos.
no seleccionamos, diseñamos y adaptamos los recursos de acuerdo con las características del alumnado, sino de acuerdo con las características de enseñanza del docente, con el estilo de enseñanza del docente. Tampoco evaluamos el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, las capacidades, los intereses y las habilidades de los alumnos. Evaluamos a todos igual y no está bien eso, no somos incluyentes. Tampoco aseguramos que los alumnos valoren sus avances, experimenten sus logros. Algunos hacen autoevaluación. Por ejemplo, otra de las maestras que observé, esta semana estuve haciendo observaciones, desde la semana pasada he estado haciendo observaciones, y la maestra es muy buena en química, y están trabajando bien y todo, y les hizo un ejercicio de autoevaluación. Entonces los niños dijeron, a ver, hagan su ejercicio. Y entonces se paraba y decía, yo pienso que aprendí bien este tema, este otro porque necesito reforzarlo. Me cuesta trabajo. Pero fíjense, su evaluación era en términos de los temas y de si le entendieron o no le entendieron, no de sus logros de aprendizaje. Incluso su evaluación se centraba en lo que les falta, no en lo que lograron. Entonces, esa fue una recomendación que le hice a la maestra. ¿Cómo llevarlos a una autoevaluación donde valoren lo aprendido? Sí identifiquen sus áreas de oportunidad, pero que valoren más lo aprendido, no que se autoevalúen en función de lo que no lograron. Esas son mis sugerencias que les voy haciendo a los maestros cuando voy. Y esto también tiene que ver con la equidad, que es un concepto que a veces no entendemos. La equidad no es lo mismo que la igualdad. La equidad implica respetar las características de cada uno, sus capacidades, sus ritmos. Hablar de equidad en materia educativa implica que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivo ese derecho, que es el derecho a la educación y el aprendizaje. Entonces, no es lo mismo equidad que igualdad. Por ejemplo, aquí para alcanzar las manzanas estas, pues el grandote las alcanza sin problema. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer que los otros dos también las alcancen. Si a todos les damos la misma butaca para subirse, no van a lograrlo. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Y entonces tenemos que trabajar mínimamente en 3 niveles de intervención como escuela. Equidad en el acceso, que significa que todos tengan la posibilidad de ingresar hasta la universidad. Y eso el gobierno tiene que hacer mucho trabajo para lograr que haya más cobertura y que todos tengan posibilidad de llegar a la universidad, sin hacer distinciones ni de nada. O sea, no por condición socioeconómica no pueden, entonces hay que dar oportunidades, hay que hacer escuelas. Por ejemplo, hay una telesecundaria que cuando estuvieron a distancia, los papás se dieron cuenta de que toda la mañana los niños y las niñas podían apoyar en actividades que ellos necesitan que les apoyen. Cuando ya iban a regresar a la escuela, le pidieron encarecidamente a los maestros que no regresaran en la mañana, porque se dieron cuenta de que trabajando en la tarde, en las tareas escolares, era más fácil para ellos porque en la mañana podían hacer las actividades del campo y todo eso que necesitaban. Si regresaban a clases en la mañana, esos niños ya no iban a ir a la escuela, porque los padres se habían percatado de la importancia que tenía que llevárselos con ellos a sus labores del campo. Y entonces la escuela se tiene que adaptar a esa necesidad. Imagínense un sistema que dice, no, el horario de la telesecundaria es de 8 a 2. Antes sí, porque los programas de televisión, pero ahora ya no, ahora ya se usa otro recurso. Antes no había porque la transmisión de los programas de telesecundaria era directa, pero ahora ya no, ahora ya se puede. Entonces, para que la escuela se adapte a esas necesidades de la comunidad, como pasa cuando los tiempos de cosecha, entonces el calendario se tiene que flexibilizar porque los chicos y las chicas tienen que ir a apoyar a su familia. Faltan a la escuela da clases pues a nadie porque pues los niños no están. En Tlaxcala, por ejemplo, estuve una ocasión en una época de carnaval y 2 semanas ensayan con las comparsas y cuando les toca bailar. Esas 2 semanas que la escuela no les importa preparar el carnaval.
Y la escuela, el maestro dando clase allá de otras cosas, está enseñándole ecuaciones de segundo grado y les está enseñando historia universal de los griegos y pues no les interesa a los niños eso. Ellos están en su rollo de preparar el baile que van a presentar en el carnaval. Y así hay muchísimos más ejemplos, ¿no? De cosas, no respondemos ni al contexto ni a las necesidades de los estudiantes. Nosotros damos nuestras clases, tenemos nuestro programa de estudios, nuestro plan homogeneizante y parejito todo. Además, nuestra forma de organización escolar con horarios rígidos, con las materias, ahora cierren su libro de español, ahora ya terminamos, ahora abran el de matemáticas, ahora ya terminamos, ahora como si pensáramos así los seres humanos por asignaturas. No, está la escuela equivocada y no hemos logrado romper con toda esa estructura. Tantito la forma de trabajo del gobierno y tantito nosotros que no nos atrevemos a hacer las cosas, pues por eso está la situación como está. Otro principio es equidad de los recursos y en la calidad de los procesos. Ahí pues hay que hacer un esfuerzo muy grande para que se tenga esas posibilidades, ¿no? ¿Sí? Para lograr la inclusión. Y el tercero, otra característica o principio de la inclusión, es la equidad en los resultados de aprendizaje. Todos los estudiantes tienen que lograr aprendizajes equiparables, pero desarrollando capacidades y talentos propios. No se trata que todos puedan acceder a la educación solamente, sino que se generen ambientes de aprendizaje en la que todos las y los niños puedan ser protagonistas del aprendizaje que logran, protagonistas de la enseñanza que se da en las escuelas. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una exposición de lo aprendido, podemos trabajar, unos pueden presentar carteles, otros pueden hacer una explicación oral, otros pueden hacer una representación, otros pueden hacer mapas conceptuales, o sea, y que ellos decidan cada vez más autónomos y que autorregulen sus procesos de aprendizaje para lograr esa educación que no es una opción, sino un derecho. Y nuestra misión es que cada niño tenga la oportunidad de estudiar dignamente. Cuando la escuela comprende eso, como institución, como colectivo, deja de cargar un peso que no es necesario, o sea, el que todos los niños logren lo mismo, el que se evalúen igual, o sea, ese peso deja de sostenerlo la escuela, ¿sí? También es una visión que tenemos que es la visión hospitalaria de la educación. Incluso parece que desahuciamos a los niños que no aprenden y les inventamos un destino, pues ya, su hijo va a tener que estudiar un oficio porque para la escuela no sirve. Su hijo va a tener que ir a una escuela especial porque aquí esta escuela no le da el ancho, ¿no? Bueno, hasta los alumnos con capacidades sobresalientes, con ellos también tenemos algunas situaciones donde no logramos. El problema no está en el alumno, sino en su interacción con el contexto, en las culturas, en las políticas, en las prácticas, en las personas, en los otros, en las instituciones. Y nosotros como instituciones tenemos que minimizar, eliminar o evitar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ese es el concepto de educación inclusiva que hoy quiero transmitirles. No se refiere nada más a la cuestión de discapacidad o a la cuestión de aptitudes sobresalientes, a los grupos minoritarios como los indígenas o a aquellos que pertenecen a otro tipo de grupo vulnerable, sino la necesidad de fomentar una comunidad educativa en donde todos y todas quepan. Un mundo donde quepan muchos mundos, donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Esa es la idea, ¿sí? Y en el examen les van a preguntar cosas, por ejemplo, estas 4 acepciones de inclusión. En un momento dado se vio como inclusión para gente con discapacidad, en otro momento con problemas de conducta o con atención a grupos con mayor riesgo de exclusión, pero actualmente se ve como la 4ª acepción. Inclusión como desarrollo de una escuela común, no selectiva, organizada para acoger a la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las personas.
Aquí el punto central es que en lugar de desarrollar sistemas y escuelas separadas para estudiantes con necesidades educativas específicas, el enfoque es ver la diferencia como parte de la naturaleza humana y como algo positivo que nos ayude a ampliar la mirada. La idea entonces sería que nosotros podamos desarrollar sistemas educativos capaces de responder efectivamente a la diversidad. Esa es la idea. La diversidad en todos sentidos, formas de pensamiento, de sentimientos, de cultura, que es inherente a cualquier sociedad. La diversidad es expresión de libertad, está encarnada en el derecho a la diferencia. Y como sociedad tenemos que crecer en ese sentido, para ver la diversidad como una ventaja, para aprender a convivir, para promover el desarrollo cognitivo de los estudiantes, para lograr una verdadera escuela inclusiva. Si no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Fíjense lo que dice esta frase. O sea, somos diferentes, tenemos igual derecho a ser diferentes. Y la igualdad está en que tenemos derecho a un trato igual y a las mismas oportunidades, independientemente de nuestras características y nuestras diferencias. Si así somos, miren, lo único que tenemos en común son nuestras diferencias. De cada 100 niños, todos esos puntitos que están ahí pueden tener discapacidades. Del resto, estos pueden ser pobres. Y estos pueden tener necesidades educativas especiales. Estos pueden ser parte de la comunidad LGTBI y más. Estos pueden ser migrantes, desplazados, indocumentados, refugiados, o estos pueden pertenecer a una minoría étnica, religiosa, lingüística. Esto es estadístico. Estos pueden venir de zonas rurales remotas, o estos otros puntitos pueden pertenecer a una casta o una raza marginada. Estas pueden ser niñas. Cuando vemos las estadísticas del INEGI, por ejemplo, pues las niñas de grupos indígenas, de comunidades rurales, son las que más pronto abandonan la escuela. Estos pueden trabajar después de la escuela, o estos pueden ser obesos, o estos pueden tener TOC, o ser disruptivos, ser deprimidos, ser huérfanos, ser delincuentes, ser zurdos, ser asmáticos, ser alérgicos. Bueno, y este último, el que está aquí, es nuevo. Hoy llegó. Así de diversa la escuela. Es cuanto. Yo les agradezco la escucha. Yo espero que esto les haya ampliado el panorama. A la hora de contestar las preguntas, traten de traer todos estos conceptos a su mente. Y cuando vean esto de diversidad, igualdad de derechos, esa es la respuesta. Por ahí va. Necesidad de oportunidades para todos, equidad, esas son las palabras clave. Y denle una repasada a todos estos documentos normativos que les presenté. Les comparto la presentación, viene con más información para que la completen en el análisis, ¿no? Gracias. Excelente, compañera, excelente. Mis respetos, como siempre, y mi admiración. Fíjate que qué padre que veamos desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, esto de lo que es la inclusión y la equidad, porque cada uno lo ve de una manera diferente, lo plasma de una manera diferente y nos enseña que la inclusión y la equidad son dos términos, dos conceptos muy diferentes y que los utilizamos casi como sinónimos. Y no es así, nos estamos dando cuenta de que cada uno tiene sus particularidades y vemos de dónde viene y hacia dónde va dirigido. Y en específico este enfoque humanista con la nueva escuela mexicana, yo creo que nos está llevando mucho por este rumbo. Y las preguntas de la evaluación, híjoles, vienen cargaditas de este tema. Sí, muchas. Por ahí van. Entonces, sí, Esperanza, muchas gracias a ti.
también y a todos los que nos escucharon. Hay otras cuestiones, por ejemplo, esto de las barreras para el aprendizaje y la participación, hay diferentes formas de clasificarlas. Entonces, si ustedes ven la estrategia de inclusión y equidad del modelo educativo 2017, las clasifica de una manera. Y la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva de la nueva escuela mexicana las clasifica de otra manera. Entonces, en la bibliografía viene un texto que hace un comparativo de diferentes clasificaciones. Chequen ese texto para que también lo revisen, porque la pregunta puede decir, ¿de acuerdo con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva? Y entonces ahí te va a decir, si es de acuerdo a esa estrategia, las barreras se clasifican en 3, normativas, estructurales y didácticas. Entonces ya tú ya sabes que de eso se trata, pero si no te dice que es de acuerdo a eso, te puede preguntar de otras clasificaciones. Entonces déjenme ver dónde está el texto. Está en la guía de admisión. Déjenme la busco rapiditito para decirles cómo se llama el texto. Ya lo estoy buscando. Mientras les escucho si tienen algún comentario. ¿Y alguna duda, alguna pregunta en relación a eso? Aquí pues tenemos varios de lo que son educación indígena. Entonces, este punto es elemental dentro del área y el contexto en el que se encuentran trabajando. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga al respecto, chicos, chicas? Coméntenos. ¿No? No, dicen que no. Ya estamos nerviosos, ¿no? Ya, es que ya se acerca el día. Sí. Sí, pero yo creo que llevan, la verdad, muchos elementos, porque los ponentes que han venido y han estado en todo este periodo acompañándolos, pues mis respetos para cada uno de ellos. Conocen el tema, saben de lo que están hablando y aparte en todo este proceso de evaluación que ustedes van a llevar y van a presentar este fin de semana, ellos lo conocen, ellos saben cómo está trabajado y la verdad, todos los tips, los instrumentos, el material que les han compartido, es excelente. Es excelente, yo creo que ya llevan muy buen bagaje y muy bien desmenuzadito cada uno de los temas medulares de su evaluación, porque los temas que hemos estado viendo nos lo hacen de referencia en la guía que les proporcionaron. Entonces ya con esto y la reafirmación que hagan ustedes de su lectura, pues les va a clarificar mucho las dudas. No encuentro el que les quiero, es que no me acuerdo en qué guía viene, porque ven que vienen algunas diferencias entre guía y otra, entre la guía de primaria con la de preescolar, entre la guía de las asignaturas de secundaria, vienen algunas diferencias, pero en general pues son los mismos textos, los mismos acuerdos, las mismas leyes. Entonces, pero sí quiero buscar ese, por eso lo estoy recorriendo la bibliografía de... No te preocupes. Sí, entonces, Sebastián, Marcelo, Francisco, Jesús, Esperanza, Nidia, Mayra, iPhone, Selena. Si no tienen alguna pregunta. ¿No? Hasta después del examen. Después del examen. Va a decir, venía tal pregunta y no la supe. Ah, chicos, no, qué bien, qué bien. Pues para mí pues estuvo explicado y pues espero que no se me olvide nada el día del examen de lo que vimos. Vayan con mucha confianza, van a ver que sí. Traten de acordarse de palabras clave, y denle una repasada social a la Ley General de Educación, a la Ley de Educación, es así. Denle una buena repasada porque hay muchas preguntas de la ley.
que vienen. Sí, y aparte los tips que le compartió el doctor Jesús Velázquez de cómo responder reactivos de opción múltiple y la doctora Patricia Frola, no. Qué padre. Sí, ellos, o sea, hay experiencia en eso, entonces ya ustedes pueden ir viendo por dónde, cuando lean, traten de acordarse de esos tips, ¿no? Sí, sí. Les decía, pero No, en no. cuanto lo encuentren. No se preocupe, de todas Y maneras. es que estoy pues, yo creo- revisando, miren, aquí está la bibliografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es la guía de admisión de español, secundaria. Y entonces, si vemos aquí la bibliografía sugerida, pues viene lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Luego acá viene lo de los consejos técnicos y cómo funciona, la Ley General de Educación, el artículo 3. Luego esta otra que es la de también de la Constitución Política en general, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este documento de Mejor Edu, que solo es referencial, no es para hacer las preguntas. También el 8. Este de Judith Mies, que es sobre las etapas de desarrollo del niño y del adolescente. La de herramientas de formación para el desarrollo curricular. Este es un texto que también es referencial. Cuando vean así que son textos o artículos, no les van a hacer preguntas expresas del texto, sino solo es para orientar. Por ejemplo, aquí, este es un texto de la UNESCO y es sobre recomendaciones en cuanto a aprendizaje personalizado para que los países trabajen más eso. Cómo mejorar la evaluación en el aula, características clave de las escuelas efectivas, lo de seguridad escolar que son los protocolos, toda la serie de herramientas para la evaluación que son los 5 libritos, lo de orientaciones para la prevención, detección y actuación que son los protocolos ACI-AM, que son de acoso escolar, abuso sexual infantil, ¿no? Y maltrato. Todo lo de los programas, obviamente, los dos, 2017 y 2011. Evaluar otra vez, aquí repiten, porque ya dijeron allá que eran la serie, pero aquí está lo de evaluar para aprender y evaluar y planear, que es del programa 2017, del plan de estudios 2017. Entornos escolares seguros, que recupera lo de los protocolos, pero actualizado a lo que actualmente se tiene de la nueva escuela mexicana. Participación social en educación. Programa de mejora continua. Que es base. Principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Y ya, ahí está, eso es todo. Entonces ya lo han visto todo en las diferentes sesiones que han estado trabajando. Cualquiera de las guías que vean, esta es la de matemáticas. ¿Qué diferencias tiene? Pues nada más uno que otro. Sí. Sí, todo eso ya se los compartió él. Entonces, si ven, son los documentos que ya han estado viendo. No hay mayor problema. Pero quería localizar yo el de que clasifica las barreras. Luego se los busco. Sí, me lo compartes y ya se los paso en el grupo a ellos. No, pues, doctora Erendira, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Yo creo que los chicos se llevaron una nueva visión de todo lo que es inclusión y equidad, y pues no me queda más que agradecerle a los asistentes que tomaron esta sesión para poder mejorar en su evaluación. Por mi parte, pues, si no hay otra pregunta, otra duda, algo más que comentar, pues les agradezco a todos y les deseo que ya pasen muy bonita noche. Son las 9:18, 9:20, y hay que alistarnos para mañana. Por mi parte, pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, chicos, chicas, y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Que descansen. Hasta luego. Y que Gracias, pasen buenas gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Ustedes, muy lindos los dos. Gracias, que les vaya muy bien, mucho éxito en el examen. Buenas noches. Éxito, claro que sí. Gracias, Ricardo, hasta luego. Nos vemos, que estén bien.
Linda noche, gracias. Igualmente, que estén muy bien.